Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy, amigos, les traigo un vídeo que les va a dejar con la boca abierta. Y ya saben que cuando digo eso, es porque la información es jugosa, picante y sobre todo muy esperada. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más comentadas y más perseguidas del mundo del entretenimiento, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y sí, el título lo dice, pero ¿qué secreto impactante es el que Kerem ha revelado sobre su futuro con Hande? Prepárense porque lo que les voy a contar es de esas noticias que te hacen pensar, que te hacen especular y, por supuesto, que te hacen desear saber más. Antes de empezar con el chisme sabroso, por favor, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos, que siempre están llenos de primicias, noticias y mucho chisme del mundo del espectáculo. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse nada y por supuesto denle un buen like a este vídeo. Es la forma perfecta de apoyar el canal y saber que les gusta el contenido. Ahora sí, vamos con lo que nos interesa, Kerem Bürsin y Hande Erçel. La historia de amor de estos dos actores turcos nos ha tenido a todos enganchados. Se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air, y la química entre ellos traspasó la pantalla. Dejaron de ser solo Eda y Serkan para convertirse en Kerem y Hande, una pareja real que conquistó los corazones de millones en todo el mundo. Su relación fue un fenómeno. Paparazzi, redes sociales, fans, todos estaban pendientes de cada detalle, sus citas, sus viajes, sus fotos juntos. Parecían la pareja perfecta, la encarnación del cuento de hadas moderno que todos anhelamos. Desde sus primeros encuentros en el set, donde las miradas y las sonrisas parecían prometer algo más que una simple relación laboral, hasta las románticas escapadas que compartían, cada gesto era analizado y celebrado por sus seguidores. Y aunque han pasado por altibajos y sí, como todos sabemos, su relación sentimental llegó a su fin, las preguntas sobre su futuro, sobre lo que realmente pasó y, sobre todo, si existe alguna posibilidad de reconciliación, no han dejado de rondar por la mente de sus seguidores. La ruptura, aunque inevitablemente triste para los fans, fue tratada con un respeto mutuo que solo alimentó la esperanza de que el cariño persistiera. El anuncio de la separación, en sí mismo, fue un indicio de la madurez y el respeto que se tenían. No hubo escándalos ni declaraciones polémicas, sino un comunicado donde se expresaba el cariño y la admiración que sentían el uno por el otro. Esto, por supuesto, dejó la puerta entreabierta a las especulaciones y a la esperanza de que en algún momento pudieran retomar el camino juntos. Y aquí es donde entra el secreto impactante que Kerem Bürsin ha revelado. Atención porque esto es importante. En una reciente entrevista, durante la promoción de uno de sus nuevos proyectos, Kerem fue preguntado directamente sobre Hande. La pregunta era inevitable, como suele ocurrir con las celebridades que han sido pareja y que, por supuesto, son dos de los actores más populares del momento. La periodista, astuta y conocedora del interés del público, sabía que la respuesta de Kerem sería un tesoro informativo. Los rumores sobre un posible reencuentro, sobre una posible reconciliación, han sido constantes, y la periodista, con toda la naturalidad del mundo, le preguntó a Kerem si veía alguna posibilidad de trabajar nuevamente con Hande en el futuro, ya sea en una serie, una película, o incluso en algún anuncio publicitario. Esta pregunta, formulada con sutileza, buscaba sondear las verdaderas intenciones de Kerem. ¿Había rencor, distancia o, por el contrario, la llama del cariño aún ardía? ¿Y qué respondió Kerem? Pues aquí viene la revelación que nos ha dejado a todos con la intriga. Kerem Bürsin no solo no descartó la idea, sino que la abrió a la posibilidad. Dijo algo como, nunca digas nunca. Hande es una gran actriz, talentosa y profesional. Hemos compartido una experiencia muy bonita y, por supuesto, la respeto mucho. El futuro es incierto y si se presentara la oportunidad de trabajar juntos en un proyecto que nos guste a ambos, no veo por qué no. Pero por supuesto todo dependerá del proyecto, del guión y de que ambos estemos de acuerdo. ¡Guau! ¿Se imaginan? ¿Un reencuentro de Eda y Serkan en la pantalla? Solo la idea ya nos emociona. Y aunque Kerem fue bastante diplomático en sus declaraciones, dejando claro que no hay nada concreto, sus palabras fueron mucho más allá de un simple «no lo sé». Su respuesta es, en mi opinión, una clara señal de que la puerta está abierta. Una puerta que con el tiempo podría conducir a un reencuentro que haría vibrar a sus millones de seguidores. La diplomacia de Kerem, en sus palabras, es clave.
Evita caer en promesas que no puede cumplir, pero a la vez deja espacio para la esperanza. El hecho de mencionar la calidad profesional de Ande, la experiencia positiva que compartieron y el respeto mutuo, son señales de que el vínculo entre ellos sigue siendo fuerte y positivo. Este tipo de declaraciones son las que alimentan la imaginación de los fans y generan debates apasionados en redes sociales y foros de discusión. Pero esperen, que esto no termina aquí. En la misma entrevista, y aquí es donde la cosa se pone más interesante, le preguntaron sobre cómo es su relación actual con Ande. ¿Son amigos? ¿Se hablan? ¿Han mantenido el contacto? Kerem, con su habitual elegancia y honestidad, respondió: hemos vivido momentos importantes juntos. Hay mucho cariño y respeto mutuo. Aunque nuestras vidas hayan tomado caminos diferentes, siempre habrá un vínculo especial. Nos tenemos aprecio, y eso es algo que valoro mucho. Más guau. Cariño, respeto, aprecio. ¡Qué bonito! Parece que a pesar de la ruptura, la relación entre ellos no ha terminado en malos términos. Y eso, amigos, es fundamental para cualquier posible reencuentro profesional. Si existe una buena relación, si hay respeto mutuo, las posibilidades de que vuelvan a trabajar juntos se multiplican. La posibilidad de un reencuentro en pantalla se vuelve, entonces, mucho más tangible. La manera en que Kerem describe la relación actual con Ande es, en realidad, un mensaje sutil pero poderoso. No solo confirma que no hay hostilidad entre ellos, sino que también revela una madurez emocional poco común en el mundo del espectáculo. El cariño y el respeto son la base para construir cualquier tipo de relación, ya sea personal o profesional. El hecho de que valoren el aprecio mutuo es, sin duda, un punto clave. Este sentimiento, cultivado a lo largo del tiempo, es un cimiento sólido sobre el cual podrían edificar un futuro profesional juntos. Y eso, amigos, es una noticia que nos llena de esperanza. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Qué podemos esperar del futuro de Kerem Bürsin y Hande Erçel? Pues, como siempre, solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos asegurar es que la esperanza está intacta. Las declaraciones de Kerem han alimentado las expectativas de los fans, que ya sueñan con volver a verlos juntos en la pantalla. La especulación en redes sociales no ha cesado. Se discuten posibles tramas, géneros y hasta directores que podrían ser los encargados de este hipotético reencuentro. El futuro de Kerem y Hande es, sin duda, un tema de conversación recurrente en la industria del entretenimiento. La posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos, ya sea en una serie, película o campaña publicitaria, es un tema que despierta un gran interés. Y las declaraciones de Kerem han avivado esa llama. Y ahora, hablando del futuro de Kerem, déjenme contarles un poco sobre ese proyecto que estaba promocionando durante la entrevista. Se trata de una nueva serie, donde comparte créditos con una actriz muy talentosa. La serie promete ser un éxito con una trama intrigante y personajes muy bien desarrollados. Kerem está muy entusiasmado con este nuevo proyecto, y sabemos que dará lo mejor de sí mismo. El entusiasmo de Kerem por este nuevo proyecto es palpable. Se le ve radiante y motivado, lo que indica que se encuentra en un buen momento profesional. Esto es importante, ya que un actor feliz y realizado es capaz de ofrecer interpretaciones más convincentes y conectar mejor con el público. En cuanto a Hande, también está en un gran momento profesional. Está trabajando en varios proyectos, incluyendo películas y campañas publicitarias. Está demostrando su versatilidad como actriz y su influencia en el mundo de la moda. Y por supuesto, sus fans la adoran y la apoyan en cada paso. Hande, como Kerem, se encuentra en una fase de crecimiento y consolidación en su carrera. Su trabajo es valorado y su imagen sigue siendo un imán para los anunciantes y productores. La trayectoria profesional de ambos es un factor crucial para el éxito de un posible reencuentro. Ambos actores han demostrado su valía, han cosechado éxitos y han ganado el cariño del público. Esto asegura que cualquier proyecto en el que participen tenga una base sólida de seguidores y genere expectación. Entonces, resumiendo, Kerem Bürsin ha revelado que no descarta la posibilidad de volver a trabajar con Hande Erçel en el futuro. Además, ha dejado claro que existe cariño, respeto y aprecio mutuo entre ambos. Estas declaraciones han encendido la mecha de la esperanza en los corazones de sus fans, que ahora sueñan con un reencuentro en la pantalla. El futuro de Kerem y Hande está abierto a múltiples posibilidades. La decisión de volver a trabajar juntos dependerá de muchos factores,
pero lo que es seguro es que el cariño y el respeto mutuo son un buen punto de partida. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya dejado con ganas de más. Ya saben que me encanta compartir con ustedes las últimas novedades del mundo del espectáculo. Quiero agradecerles por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que hayan disfrutado esta primicia y el análisis de la revelación de Kerem. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustaría ver a Kerem y Hande juntos de nuevo en una serie o película? ¿Creen que es posible? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. No se olviden de darle un like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao.